Deuteronomio capítulo 8 es el versículo que hemos venido utilizando para hablar de Canaán, la buena tierra, la vida de abundancia que Dios nos ha dado. Y hoy nos toca estudiar un aspecto interesante de lo que la palabra describe que es Canaán. Gracias, hermano. Dice Deuteronomio capítulo 8 y versículo número 8 que Canaán es tierra de trigo y cebada. Eso lo hemos estudiado. El trigo representa la palabra de Dios y de hecho la naturaleza de la palabra se tiene que hacer carne en nosotros, ¿verdad? La cebada representa la necesidad continua que tenemos del Señor, porque la cebada era el alimento de los pobres en el tiempo bíblico. Entonces muestra un espíritu que todos los días tiene necesidad, como alguien que mendiga todos los días, ¿verdad? Porque a diario está necesitado. De igual manera nosotros tenemos que ser como menesterosos delante del Señor, pidiendo cada día su bendición, pidiendo su palabra, pidiendo todo lo que necesitamos, hermanos, para sentirnos saciados en Él. Eso representa la cebada. Pero dice Deuteronomio 8:8 que es tierra de trigo y cebada, y luego dice que es tierra de vides. Así dice su Biblia. Canaán es tierra de vides, que habla de la vid, por supuesto, y eso es lo que vamos a estudiar en esta tarde. Obviamente, cuando hablamos de la vid, tenemos que pensar en nuestro Señor Jesucristo. En el Evangelio de Juan, capítulo 15 y versículo 1, el Señor exclamó y dijo: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Oiga, qué interesante. El Señor dijo: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Entonces, cuando hablamos que Canaán es tierra de vides, tenemos que pensar en el hecho de que un verdadero discípulo reconoce a Jesús, oiga bien esto, como la única fuente. La única fuente. El discípulo reconoce al Señor como la única, eso prestémosle mucha atención, hermanos, la única fuente que puede saciar el alma, el origen verdadero de todo lo que existe. La palabra dice en Colosenses que todas las cosas por Él fueron creadas y todo lo que existe, existe por la mano de Dios. Entonces no cabe duda que el Señor es la fuente única para aquel que reconoce verdaderamente al Señor como el centro de su existencia. Un verdadero cristiano, hermanos amados, no necesita motivadores, ni del mundo ni de la iglesia, porque la mayor motivación que nosotros podemos tener para nuestro sustento, para nuestro avance, tiene que ser el Cristo de la gloria. Y por eso da un tanto de pena ver el planteamiento que la iglesia posmoderna está hoy marcando en la sociedad, porque de alguna manera se metió el pensamiento errado, el pensamiento, perdónenme, carnal, el pensamiento totalmente humanista, de escuchar personas que dicen: es que no puede ser que las almas vengan cuando solo hablamos de Jesús y de Jesús y de Jesús. No, hay que buscar otra forma de atraer a las almas. A los jóvenes hay que atraerlos con música rock cristiana para que ellos no sientan la diferencia, para que sientan que aquí en la iglesia también hay rock como en el mundo, que se sientan en su ambiente carnal. Con las damas, ya tal vez les cansó ir a hablar de Jesús y de enseñanza y de adoración. No, mejor introduzcamos a la actividad de damas arte culinario, que vengan a aprender las hermanas cómo se elabora un buen platillo para su esposo, cómo se hace un buen pastel. Y está bien, yo no me aparto de eso. De vez en cuando, eventualmente se puede. Pero hermanos amados, la motivación primordial para nuestra vida tiene que ser el Señor Jesús. Así como Él se entregó por nosotros, nosotros debemos entregarnos por Él, reconociendo que Jesucristo es la única fuente que trae saciedad a nuestra alma. Si usted lo cree, dele gloria al Señor. Él es el atractivo principal de nuestra vida. Ya cuando pensamos de esta manera, entonces se rompen los paradigmas humanos y empezamos a darnos cuenta que lo único que necesitamos de verdad para sentirnos plenos y robustecidos, hermano,
es la palabra que sigue saliendo de la boca de Dios. Él tiene que ser la vid verdadera para nosotros, y el Señor se presentó de esa manera: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Ahora me preguntaba, ¿por qué el Señor se compara con una vid? ¿Por qué no con un manzano? ¿Por qué no con un árbol de naranjas? ¿Por qué con la vid? Y es curioso, investigando un poquitito la terminología que se utiliza en el arameo, dice que la palabra vid se origina de un término celta. El término es vitis, que significa conocimiento que da vida. ¿Qué significa? Conocimiento que da vida. O sea, Jesús se presentó y dijo: yo soy la fuente del conocimiento que da vida. Interprétese: vida eterna. Por eso el Señor se compara con una vid, conocimiento que da vida eterna. Y Él vino a darnos de ese conocimiento. Lea conmigo Colosenses capítulo 2, por favor, versículos 2 y 3. Colosenses capítulo 2, versículos 2 y 3. Hablando de ese conocimiento especial, dice: para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo, en quien están escondidos, mucho oído a esto, todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Leo de nuevo: para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento. Note, hermano, cómo la unidad es fundamental para alcanzar entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre. O sea que hay un misterio que va a ser revelado en la unidad del cuerpo de Cristo. El misterio del Padre, dice categóricamente acá la Escritura, y de Cristo, el misterio de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Por eso el Señor se presenta como la vid. Él es la fuente del verdadero conocimiento. El que busca el conocimiento y la sabiduría en otros lugares está errado, porque aquí dice claramente la Escritura que fue inspirada por el Espíritu Santo, que la riqueza del conocimiento y la sabiduría por excelencia están contenidas en la persona de Jesús. Y por eso el Señor dijo: yo soy la vid verdadera. Aquí está la fuente, dijo Jesús, del conocimiento real, del conocimiento que lleva a la vida eterna. Y es curioso que al analizar las características físicas de esta planta, encontramos, hermano, conceptos de verdad interesantes. Por ejemplo, dice que la vid es una planta que puede vivir más de 100 años. Una planta que vive más de 100 años. Un tiempo prolongado que en cierta manera representa esa vida eterna que está contenida en Cristo Jesús. Él es eterno y por eso ofrece eternidad. Bendito sea el Señor, ¿verdad? Que cuando Él se presenta, Él presenta su naturaleza eterna y nos garantiza, hermano, que en el momento que tomamos la sabiduría, el conocimiento de Jesús, en ese mismo instante nos hacen partícipes de la naturaleza eterna de Cristo. Por eso hemos dicho, y ya casi hasta la saciedad, que en Cristo ya no hay muerte. El apóstol Pablo dice que en Cristo lo que hay es un dormir nada más, porque la muerte como potestad ya no tiene un poder, hermano, de dejarnos en la tumba perpetuamente, porque nuestro Señor, en quien hemos puesto nuestra confianza, en quien hemos depositado nuestra fe absolutamente, Él venció la muerte y se levantó de la tumba al tercer día, glorioso, victorioso por el poder del Padre. Y de igual manera los que llevamos su naturaleza, aquellos que la palabra nos ha marcado, también, hermano, ofrece la Escritura
que cuando se oiga la voz de mando, la voz de arcángel y la trompeta de Dios, los muertos en Cristo, que dice la Biblia, resucitarán primero. O sea, ya no hay muerte, porque la naturaleza eterna de Cristo nos fue dada también a los que hemos creído en su bendito y santo nombre. Aleluya. Eso dice la Biblia. Pero dije algo interesante el día viernes, que hablé al respecto de Canaán, tierra de trigo, y les decía que a la palabra también la comparan, o es figurativamente el trigo que menciona la Biblia. Hay 3 elementos que la iglesia tiene en el presente de parte de Dios. ¿Cuáles son esos elementos? El trigo, el vino y el aceite. El trigo decíamos que es la palabra, el vino es la fuente de gozo y el aceite es la fuente de unción del Espíritu Santo. Interesante eso, ¿verdad? Ahora, me surgió una duda cuando estaba estudiando ese tema. ¿Por qué razón en el análisis comparativo que Dios hace de las parábolas del reino contenidas en el Evangelio según San Mateo, cuando se habla de la iglesia y del proceso que la iglesia va a pasar mientras está en la tierra, mientras está en el sistema presente, compara a la iglesia con el trigo? Por eso dice que al final se va a dar una selección en la que van a tomar el trigo y lo van a depositar en los graneros del Señor. Ahí va a estar su trigo, dice. Es un posesivo, es pertenencia. Y la hojarasca va a ser quemada en fuego inextinguible, que representa juicio. Pero me saltó la duda, ¿por qué razón se utiliza la figura del trigo para la palabra y se utiliza la figura del trigo para la iglesia? Y el Espíritu Santo me empezó a explicar, hermano, que la iglesia que de verdad se somete, oiga el término que estoy utilizando, la iglesia que de verdad se somete a la palabra, porque hay pueblo que puede saber la palabra y no estar sometido a la palabra. Por ejemplo, ¿cuántos saben que hay que diezmar y no diezman? ¿Cuántos saben que hay que congregarse y no se congregan? Eso es saber la palabra y no estar sometido a la palabra. Entonces, aquel que se somete a la palabra, va a ocurrir algo en él, que el verbo, la palabra, se va a hacer carne, así como se hizo en Jesús, ¿verdad? Y el verbo se hizo carne. Entonces la palabra, cuando hay un sometimiento, la palabra nos va marcando, al punto que vamos tomando la naturaleza del trigo. Y por eso nos comparan con el trigo. Y en cuanto a la resurrección, yo particularmente creo, hermano, que cuando el Señor manifiesta su gloria en la parucía y en la segunda venida del Señor, que son acontecimientos diferentes, está la parucía, está el arrebatamiento y está la segunda venida como tal. La parucía es una manifestación secreta de advertencia para la iglesia o de anunciación que el tiempo llegó. El arrebatamiento es el cumplimiento de la promesa de Cristo, levantando los muertos resucitados y los vivos transformados. Pero hermano, realmente, ¿quiénes van a resucitar? ¿Y quiénes van a ser transformados? Y la respuesta es aquellos que alcanzaron la naturaleza del trigo. Porque en la resurrección el Señor no viene buscando nuestros méritos. El Señor no va a decir, voy a levantar del polvo a Luis Alberto Palacios, pues si me tocara ir a la tumba, ojalá que no, porque fue una buena persona. Es que ese hombre fue un buen siervo de Dios, lo voy a resucitar. No, Él viene buscando la naturaleza de su palabra eterna. Y aquel a quien la palabra marcó como trigo va a resucitar. Y aquel que estando vivo tiene la característica del trigo va a ser arrebatado. Los que no dieron, hermano, la altura y el nivel del trigo se van a quedar en la tumba. Y los que estando vivos no alcanzaron el sellamiento espiritual para que la palabra sea calcada en nuestra humanidad,
se van a quedar sin transformación esperando el período tribulacionario. Porque lo que va a marcar la diferencia entre resucitados y arrebatados a la presencia del Señor va a ser la palabra que se hizo carne, la palabra que se vivió. Aquellos que nos logramos someter a la palabra para obedecerla, para vivirla. Entonces Dios se compromete, hermanos, que en ese proceso Él va a cumplir tanto la promesa de resurrección como la promesa de arrebatamiento. Pero note que no se trata solo de saber. Porque si fuera solo de saber, yo creo que los primeros que se levantarían serían los fariseos. Porque si algunos sabían Biblia, eran los fariseos, hermano. Esos podían recitar toda la Torá. Si se les empezaban a enseñar desde que tenían uso de razón, 2 o 3 años quizá, repitiéndoles. Imagínense cuando llegaban a los 50 años. Tenían la mente atestada literalmente de palabra. Sabían la Torá. Y entonces, ¿por qué Jesús les dijo a los fariseos: vosotros erráis ignorando las Escrituras? ¿Cómo ignorando? Si algunos sabían la letra, eran ellos. Entonces, ¿a qué se refería el Señor cuando les dijo: ustedes están cometiendo errores porque ignoran las Escrituras? Ellos lo sabían. Insisto, si se quiere más que nosotros, un saber de memoria, pues. Pero el Señor les dice: ya les escudriñé el corazón y no les veo la naturaleza del trigo por ningún lado. Entonces ustedes están errando porque ignoran las Escrituras. Bueno, ese es otro tema, ¿verdad? Solo quería decir esto entre paréntesis. Entonces, cuando el Señor se presenta como vid, en su naturaleza eterna, Él ofrece eternidad. Dice 1 Juan 5:11 que Dios nos ha dado vida eterna y que esta vida está en su Hijo. Así dice la palabra. Nos ofrece vida eterna, porque el que cree en el Señor de inmediato echa mano de esa naturaleza. La salvación que Cristo nos ofreció y que en el caso nuestro nos ha dado, porque ya somos recipiendarios de ella, ya experimentamos el nuevo nacimiento. Eso tiene que ver con eternidad, hermano. Por eso el Señor dijo: aquellas ovejas que tengo en la palma de mi mano, de ahí nadie las arrebatará. Van a estar conmigo para siempre. ¿Por qué? Porque es la promesa eterna de Cristo como vid, entregándonos de su misma esencia, de su misma naturaleza y en el caso presente de su misma imagen, porque ésta se está conformando en nosotros cada día. Ese es el aspecto entonces del tiempo largo de vida que tiene la vid. Por otro lado, Jesús dijo: yo soy la vid verdadera. ¿Qué le hace suponer a usted cuando Jesús dice: yo soy la vid verdadera? ¿Qué le hace suponer? Cuando usted escucha: Él es la vid verdadera. ¿Qué se supone entonces? ¿Que hay una vid? ¿Cómo? Que hay una vid falsa. Él es la vid verdadera. La vid tiene un tronco de madera blanda, quebradiza y torcida, por lo cual no es apta para hacer una madera que se pueda trabajar. No se pueden hacer muebles, utensilios. La única función del tronco de la vid es que la savia corra por ella para que las ramas puedan dar fruto. Para eso sirve la vid, para que corra la savia. En este caso es la vida del Espíritu corriendo en la vid verdadera. Porque estaba investigando con relación a la vid falsa y me puse a pensar cuál será ese árbol que se pueda parangonar con la vid verdadera. ¿Cuál será el árbol que se parezca tanto a una vid y que no sea vid? Y eso me llamó la atención y me puse a investigar un poquito al respecto. Y realmente no es que haya un árbol, hermano, como ocurre con el trigo y la cizaña, que la cizaña sí es una planta que se parece mucho al trigo. Cualquiera se confunde a priori. Tiene que hacerle un análisis exhaustivo para determinar cuál es trigo y cuál es cizaña. En cambio, la vid no tiene un árbol que se le parezca. Cuando el Señor habla de la vid verdadera, dice que en el tiempo bíblico la vid era tan amada por el pueblo judío que algunos plantaban su vid natural y ahí tenían en el corredor, en el patio de su casa, ahí tenían una vid que para ellos representa algo muy especial, ¿verdad?
Pero algunos que no podían plantarla porque no tenían lugar espacioso o qué sé yo, tomaban unas vides que eran artificiales, que las habían desarraigado y las arreglaban bien, las barnizaban, a saber qué harían para que lucieran con vida, pero estaban muertas. Y ellos tenían su vid artificial ahí. Esa es la vid falsa, porque en la vid falsa no corre la vida de Dios. El Señor tiene la esencia de esta vida en el Evangelio, que es la vida del Espíritu Santo, hermano. Por eso es que el Evangelio, hablando de que la madera de la vid no se podía utilizar ni para muebles, ni para hacer algún artículo, no era comercial en ese sentido. Y eso muestra que el Evangelio, aquel que tiene la experiencia de conocer la vid verdadera, no tiene que ser usado para motivaciones materiales. El que utiliza el nombre de Jesús para motivaciones materiales, o que está buscando la fama o la riqueza, está confundido. Y yo no sé, hermano, si se ha encontrado con la vid verdadera o solo tiene su vida artificial ahí nada más. El que entiende la esencia del Evangelio sabe que esta es una etapa de trabajo, sabe que esta es una etapa de servicio, es una etapa de desgaste para honrar el nombre del Señor, para que su nombre sea puesto en alto, porque la vid tiene esa naturaleza, no es para uso comercial, sino solamente para poder mantener la vida y para poder reproducirse. Eso es lo que muestra también esa característica. Cuando Jesús preguntó a los discípulos si querían dejarlo, porque el mensaje que estaba dando era confrontativo, era fuerte, hermano, al punto que los discípulos decían: dura palabra es esta, ¿quién podrá soportarla? Y cuando él empezó a decirles: es necesario que coman mi carne y que beban mi sangre, los que escuchaban decían: este hombre nos está llevando al canibalismo. Y dice que desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y no caminaban más con él. Apostasía. Juan 6:66, y cabal el número, ¿verdad? 666. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y no caminaban más con él. Y entonces dijeron: Señor, dura palabra es esta. Y el Señor les dijo: ¿queréis acaso iros también vosotros? Y Pedro le dijo: ¿a quién iremos? ¿A quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Entonces ahora traslademos el concepto: ¿a quién iremos, Señor? Si la vid verdadera eres tú. ¿A quién iremos si el conocimiento que da vida está en ti? ¿A quién hemos de ir? Qué tremendo, hermano. Mire qué interesante el postulado de este discípulo. ¿A quién iremos si solo tú tienes vida? El que se ha encontrado de verdad con Cristo, el que ha tenido una experiencia genuina con Dios, no podría alejarse nunca del Evangelio, porque tendría que surgir la interrogante fuerte que golpetee la conciencia interna y que nos haga pensar: bueno, y si me salgo de esto, ¿a dónde iré? Si solo Jesús tiene palabras de vida eterna, el que lo ha conocido. Ahora el que tenía solo su vida artificial, plástica, se va 10 veces al mundo. ¿Qué le importa, hermano? Llegues a la iglesia, nada, mejor el mundo. A una señorita le dije: allá te espera Cristo. Ay, no, hermano, nada. Más alegre el mundo, mejores amigos. Se disfruta más allá que en la iglesia. Bueno, nunca conoció a Jesús, porque el que conoció a Cristo, el que paladeó el alimento de Cristo, el que se sació del agua que Cristo da, tendría que unirse a la voz del apóstol que dijo: ¿a quién iremos, Señor, si solamente tú tienes palabras de vida eterna para nosotros? Aleluya, dele gloria al Señor. Usted que cree esa verdad, ¿a quién iremos? ¿Te estás alimentando de la vid verdadera? ¿Te estás saciando de esa vida en el Espíritu que corre por ese tronco bendito para que llegue a nosotros la vida, hermano, la esencia del Señor?
que nos sintamos de verdad satisfechos en Cristo, porque entendemos que Él es la fuente de conocimiento que lleva a vida eterna. Otra característica, dice que la vid, que obviamente produce las uvas, tienen propiedades curativas y de preservación para la salud, hablando en sentido físico. Contienen antioxidantes, dice que las uvas, pues usted no sabía, hermano, evitan incluso problemas estomacales, previenen enfermedades reumáticas, problemas del sistema circulatorio, diversos tipos de cáncer, e incluso sirve para prevenir los infartos. Propiedades curativas. Entonces, si la uva en sentido literal tiene propiedades curativas, ¿cómo la vid verdadera que es Cristo no va a poder sanar el alma? Por eso yo he dicho en otras ocasiones que de repente vamos a pasar por procesos, hermano, de depresión anímica. Van a haber momentos, a veces la prueba es tan fuerte y tan tupido, hermano, el trabajo del diablo, que nos sentimos de verdad desgastados emocionalmente, y de repente va a aparecer un valle que nos va a llevar a un proceso depresivo. De hecho, la palabra valle dice que es una depresión en un terreno. De repente va a venir depresión, pero yo entiendo que la depresión de los hijos de Dios no tiene que ser perpetua, no tiene que ser prolongada y de todo el tiempo. ¿Cómo se siente, hermano? Mal. Y al día siguiente, ¿cómo está, hermano? Peor. Y ahora, ¿cómo se siente? Ahora estoy mucho peor. Hay que examinarse si estás con la vid verdadera, porque la vid verdadera sana. La vid verdadera tiene poder para restablecer la salud espiritual, hermano. Además de que dice que la uva también tiene propiedades cosméticas. Es tremendo, hermano, que hasta se menciona una dieta de uva para tomar energía y para perder algunos kilitos de más. Dice, útil la uva, ¿verdad? Eso quiere decir que la vid verdadera que es Cristo nos tiene que mantener en equilibrio espiritual. ¿No será por eso que dice, considerando a los demás como superiores a vosotros mismos? Porque el que se cree más que los demás, ese tiene unos kilitos de más, y como que no está conectado a la vid, porque la vid mantiene en equilibrio, hermano. La vid mantiene en armonía. Es que estar unidos a Cristo de verdad, que es fabuloso, hermano. Es maravilloso, porque nos trae. ¿Y por qué no hablar también de sanidad física? Yo estoy aplicando esto al alma y al espíritu, pero usted sabe que Cristo también sana. ¿Cuántos saben que Cristo sana? Algunas veces hemos estado aturdidos con enfermedades de etiología desconocida, que los médicos ahí están pastilla, inyección tras inyección, y seguimos igual o peor. Pero clamamos a Cristo y declaramos que en la cruz del Calvario Él llevó toda enfermedad y que por sus llagas hemos sido curados, y cuando nos damos cuenta estamos sanos, porque la vid trajo sanidad también a nuestro cuerpo físico, a nuestro cuerpo material, porque nos conectamos con la vid bendita que es Jesús. Fuerte las palmas para el Señor, hermanos. Aleluya. Entonces podríamos decir, analizando esto, que la vid sirve para todo, así como el sacrificio de Jesús también sirve para todo. Amén, hermanos amados. Y esas uvas que brotan, imagine usted las uvas. Dice que en Canaán, que es el tema que estamos abordando, tenían que llevar un racimo de uvas entre dos hombres, parece, ¿verdad? Imagínense el tamaño de esas uvas, hermano. ¿No será porque la vida de Dios estaba en Canaán? ¿No será que era la mano de Dios la que desarrollaba esas uvas? Porque venían de una vid especial, plantada por Dios. Y en esas uvas han de haber habido semillas. Dice que en cada uva hay una semilla, y en cada semilla el código genético para producir otra vid, otro árbol. Si nosotros estamos conectados, y no lo digo con tela de duda, mejor lo digo como afirmación, nosotros que estamos conectados en la vid tenemos que tener la semilla
capaz de levantar otra vida, otra alma. Tenemos la información genética para que este evangelio se vaya multiplicando. Que cuando nosotros hablamos, que engendremos la vida de Dios, hermano. Que la persona con la cual estuvimos dialogando se quede impactada. Que la persona a quien le compartimos nuestro testimonio o un mensaje breve de la palabra de Dios se quede con el pensamiento que necesita el Señor. Porque nosotros tenemos también en nuestra boca el poder de transmitir la vida de Dios. Por supuesto, si estamos conectados con la vida verdadera. Los nacidos de nuevo tenemos la palabra de vida que puede sembrarse en el corazón y producir nuevos creyentes. Y entonces entrar al proceso multiplicador, a ese proceso de crecimiento, de ensanchamiento. Y cuando estamos en la vid hay un cuidado especial del Padre. Por eso llama la atención lo que leímos, ¿verdad? Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. ¿Cuál es el trabajo del labrador? En el caso de la vid es cuidar la vid, mantenerla sana, mantenerla libre de infestaciones que le puedan causar daño. Y por eso dice en el relato de Juan 15:2, toda rama que en mí no da fruto, el Padre la corta. Pero toda rama que da fruto, la poda para que dé más fruto todavía. Eso sí está cardíaco, hermano. Pero tengo que explicarlo, ¿verdad? Toda rama que en mí no da fruto, ¿qué dice? En Juan 15:2, toda rama que en mí no da fruto, ¿qué dice? La corta. ¿Quién la corta? El Padre. Pero toda rama que da fruto, ¿qué dice que hace? La poda para que dé más fruto todavía. Le voy a hacer una pregunta. ¿Ese versículo que acabo de leer es presente o es futuro? ¿Aló? ¿Es presente o es futuro? Presente. ¿Cuánto dice que es presente? Digan amén. Bueno, casi todo, ¿verdad? Tienen razón. Es presente. Entonces dice, toda rama que en mí no da fruto. Dice categóricamente Jesús que el Padre la corta. Ahora la pregunta es, ¿la corta de dónde? De la vid. ¿Y quién es la vid? ¿Quién es la vid? ¿Y quién es ahora el representativo de Cristo acá? ¿O quién es el cuerpo de Cristo? ¿Quién es el cuerpo de Cristo? Entonces, ¿de dónde corta el Padre el que no da fruto? De la iglesia. Hay cortamientos del Padre, hermano, en el que no da fruto. Y el fruto viene después de un examen. Como cuando usted planta un arbolito de naranjas, ¿verdad? Después dice, ¿cómo estará ese naranjalito? Y llega y comienza a ver, ya tiene unos frutos pequeñitos. Dice, ¿cómo van desarrollando los frutos, verdad? Entonces dice, vale la pena seguirlo cuidando y le pone más abono y más agüita. Cuando, Dios, ese está. Y mira los frutos argeñas, hay que cortarlo, dice. Solo estorbo está haciendo ahí. Pues algo así piensa el Padre, hermano. Después de un examen exhaustivo en el caso nuestro, si el Padre no encuentra fruto, corta. Pero cuando encuentra fruto, poda la rama. Hay una diferencia entre cortar y podar. La poda es especial, hermano, porque la poda solo anula lo que está proclive a dañarse. ¿Sí? Eso como que tuviera que ver con la administración, ¿verdad? Que la administración en esencia la realiza el Espíritu Santo. Ciertamente Dios utiliza hombres, pero dice que en el lugar santo el sacerdote tenía que iluminarse con el candelero, que es el Espíritu Santo. Entonces la administración al alma es el examen del Espíritu para determinar cómo está nuestra vida. El que no da fruto,
lo corta el Padre, lo corta de la vida. Y el que tiene fruto, lo poda. Por eso es que a veces, hermano, en la poda del Padre uno mira gente que está así tambaleando, pero ahí están, porque solo los podaron. En cambio, al que lo cortaron de una vez, lo cortaron. Y ahí, hermano, lo que hay que hacer es mejor poner las barbas en remojo y decirle: Señor, no me cortes a mí, porque se pueden cortar ramas. Eso es tremendo. Estamos hablando de gracia, porque el que está hablando es Jesús. No estamos hablando de Antiguo Testamento. Estamos hablando de la gracia presente. Y dice que el que no da fruto, el Padre lo corta. ¡Qué tremendo! O sea que el Padre está supervisando el desarrollo de la iglesia, hermano. Y en el que no encuentra fruto, ¿qué fruto? El fruto del Espíritu. ¿Y cuál es el fruto del Espíritu? El amor. Por eso, hermanos, si algo tenemos que cuidar, es el amarnos los unos a los otros con amor entrañable, no fingido. Afecto puro, hermano. El verdadero amor nunca cambia. Por eso, en la experiencia pastoral, mire, hermano, Dios, a mí me da risa. La gente va cuando le hermano, yo lo amo. Yo lo amo de una manera especial, hermanito. ¿Cuánto lo amo? Yo digo gracias por educación, ¿verdad? Esa gente no tiene amor de Dios. Porque el que ama no cambia, aunque le hagan daño. Porque dice Corintios que el amor todo lo soporta. Así dice la Biblia, ¿verdad? El amor todo lo soporta. Y por eso es que la palabra habla del amor no fingido. En ese amor hay que ejercitarse, hermanos. Eso me decían los hermanos de Zipacapa. Mira, pastor, que ahora que nosotros estamos aquí en un movimiento de hermanos que antes como nos amaban, ahora ni siquiera nos dirigen la palabra. Amor fingido. Ese es el amor fingido. O como dice hermano Héctor Nufio, amor por interés. ¿Cuál es el amor por interés? Que cuando acaba el interés, se acaba el amor. Qué triste amar así, ¿verdad? El ejemplo de amor que tenemos nosotros es el amor de Cristo. Porque Cristo nos amó desinteresadamente. Hermanito, ¿qué podíamos ofrecerle nosotros a Dios? Dígame usted. ¿Qué teníamos de bueno para ofrecerle para que enviara a Cristo? Nada. Si nosotros estábamos muertos, un muerto no puede ofrecer nada porque está muerto. Pero dice que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo único. Ese es amor desinteresado. Y el amor que tiene que multiplicarse en la iglesia es el amor del Padre, ¿no? Porque si solo amamos cuando tenemos buena relación, puede ser amor, pero amor humano. El amor humano es egoísta. El amor humano es imperfecto. El amor humano es circunstancial. En cambio, el amor del Padre es totalmente desinteresado. Es un amor puro. Y ese fruto es el que el Padre viene a buscar. ¿Cómo estamos en nuestro nivel de amor? Y eso es para que nos examinemos nosotros, ¿verdad? Porque dice: toda rama que en mí no da fruto, la corta. Pero toda rama que da fruto, la poda. Oiga, ¿para qué? Para que dé más fruto todavía. Yo pienso que el amor tiene que ser progresivo, hermano. El amor tiene que ir creciendo cada día más y más. Crecer, desarrollarse, llegar a alcanzar niveles, hermano, especiales. Pero para que se logre eso, hay que podar la rama, cortar, quitar lo que estorba, con el propósito de fortalecer las ramas para que den más fruto. Mire cómo Dios cuida de nosotros, hermano. Y por eso es que Dios viene en la poda y nos quita la envidia, la mentira, por ejemplo. Nos viene a quitar todo lo que no nos sirve, el resentimiento, el odio. Y son procesos que duelen porque es un corte, pero es un corte para generar vida, no un corte para traer muerte. Porque en pasajes paralelos dice que las ramas que el Padre corta, paralelamente hablando, las van a juntar y al final las van a quemar. Toco madera con eso, ¿verdad? Si Dios te está podando, es porque te está cuidando. Bendita poda la de Dios.
porque nos prepara para que demos más fruto. Juan capítulo 15, pasemos a otro aspecto, versos 3 y 4. Ustedes ya están limpios por la palabra que les he comunicado. Permanezcan en mí, yo permaneceré en ustedes. Así como ninguna rama puede dar fruto por sí misma, sino que tiene que permanecer en la vid, así tampoco ustedes pueden dar fruto si no permanecen en mí. Permanencia. ¿Qué es permanecer? La palabra griega es realmente profunda, hermano, y destaca lo que en sí quiere decir acá la escritura, porque cuando habla de permanecer utiliza la palabra griega meno, que significa quedar indefinidamente, quedarse indefinidamente, lo cual choca con nuestra mente latina, con nuestro pensamiento, ¿verdad? Porque nosotros entendemos el término permanecer como un límite, como cuando una persona dice: voy a permanecer en este trabajo hasta que me salga otro mejor. ¿Se da cuenta lo cambiante que es la permanencia? Voy a permanecer hasta que encuentre otro trabajo. Y ese concepto no es el que la escritura está mencionando. El concepto que da la palabra meno es quedarse indefinidamente, lo cual está hablando de una permanencia constante hasta que el Señor venga por nosotros. Por eso cuando Jesús consuela a los discípulos, porque hermano, están aturdidos ante la anunciación que el Señor vuelve al Padre, y cuando el Señor anunció: yo vuelvo al Padre, eso causó perturbación, porque ellos se sentían solos. Pero Jesús les dijo, eso está en Juan 14, versos 16 y 17: yo rogaré al Padre, dijo Jesús, y os dará otro consolador, oiga esto, para que esté con vosotros para siempre. Palabra griega meno, para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. ¿Cuánto tiempo va a estar? Para siempre. Esa es la idea de permanencia. Es que miren hermanos, si alguno sabe de fidelidad es Dios. ¿Cuántos dicen amén? Al punto que dice la palabra bendita, que aunque nosotros seamos infieles, Él permanece fiel, porque para Dios la fidelidad no es una virtud, es parte de su naturaleza. Dios es fiel por naturaleza. Él no puede cambiar, Él no puede inmutar, o sea, cambiar dentro de sí mismo. Él es fiel por naturaleza, y por eso es que es permanente en todo lo que hace. Y cuando el Señor dice: no pueden dar fruto si no permanecen en mí, la permanencia es en sentido total. Es estar tan adosado a Cristo que no podemos hacer otra cosa más que pensar en Él, estar con Él, comunicarnos con Él. Aquí no cabe el pensamiento aquel de David, ¿verdad? Que dijo: Padre, por favor, no quites de mí tu Espíritu Santo, porque el Señor viene y nos dice que el Espíritu Santo va a estar con nosotros permanentemente. Ahora yo sé que hay un proceso donde el Espíritu Santo se entristece, se apaga y de repente puede irse, pero no es algo antojadizo, sino que en ese caso sería nuestra humanidad desechando al Espíritu Santo, porque no lo queremos. El que contrista, el que constantemente está agrediendo al Espíritu Santo, y el Espíritu es tan susceptible que un pensamiento, que una palabra lo puede entristecer, hermano. Entonces el que está continuamente entristeciendo al Espíritu Santo es porque no lo desea, porque no lo ama, porque no lo respeta, y finalmente el Espíritu se puede ir. Pero ese es un caso extremo, y es uno mismo el que estaría devolviendo esa comunión, porque la mente de Dios es: voy a rogar al Padre que envíe Espíritu para que nunca se vaya de ustedes. Qué lindo eso, ¿verdad? ¿No le llena a usted de gozo saber que el Espíritu Santo está cada segundo y que nunca se va de nosotros? ¡Aleluya! Bendito Espíritu Santo, hermano amado, que es el consuelo eterno para los hijos.
Por eso dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí, ahí está la palabra permanencia, y yo en él, oiga los dos tiempos. El que permanece en mí y yo en él. Esas son dos cosas muy diferentes, hermano. Permanecer nosotros en Cristo y que Cristo permanezca en nosotros, eso es muy diferente. Entonces dice, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, dice, ¿verdad? Este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. El que en mí no permanece, será echado fuera como pámpano y se secará. Y lo recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Por eso Canaán es tierra de vides. Si permanecen en mí, pidan lo que quieran y les será concedido. Ahora me llama la atención lo que dice acá en el capítulo 15, versículo 6. El que en mí no permanece será echado fuera. ¿Por qué? Porque el Padre lo va a cortar. Acto seguido dice, se secará. Y mire, mi hermano, seamos realistas. ¿Conoce usted a alguien que se haya apartado de la comunión con Dios? Yo conozco a muchos. Pero ¿conoce usted alguno en particular que estuvo prendido, metido con Dios, hermano? Y de repente algo pasó, quizás su fruto se dañó, alguna plaga vino y dañó el fruto, y de repente es cortado de la comunión. Sinceramente, cuando alguien se separa de la comunión, ¿le observa usted vida de Dios todavía? Se miran apagados, hermano, secos, vacíos, porque el Señor mismo dijo, el que no permanece en mí será echado fuera y se secará. Y luego dice, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Es que una vida seca va a arder muy bien en el fuego, hermano. Por eso Jesús dice, mas si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. ¿Acaso no es esto Canaán? La vida de abundancia en el Espíritu. Aquí la Biblia dice, todo lo que pidamos nos será concedido. Ahora, ¿realmente quiere decir todo? Sí, todo lo que está en la voluntad de Dios. Lo que no está en la voluntad de Dios, lo pecaminoso, lo que va a desviar mi corazón, eso Dios no lo va a responder. Pero aquello que me sirve para edificación, si permanezco, Dios se compromete, hermano, a conceder todo lo que pidamos. Juan 15:8 dice, mi Padre es glorificado. ¿Alguien que tenga una versión diferente, hermanitos amados? En Juan 15:8, mi Padre es glorificado. En esto quiero ver si hay una versión diferente. Bueno, cosechas abundantes para la gloria del Padre. Ahí sigue utilizando el término gloria. ¿Alguna versión diferente, hermanos? También sigue hablando de gloria, gracia divina. ¿Alguna versión diferente de la palabra gloria? Esa versión. ¿Cómo dice Silvita? Y honores, alabanza. Porque la palabra proscuneo es dar honores y reverencias al Señor. La mejor adoración que podemos darle al Padre es tener abundancia de amor. Esa es la verdadera adoración, hermanos. Que nuestro corazón esté lleno de amor. Porque cuando tenemos el fruto por excelencia, abundando el fruto del amor, dice el Señor, mi Padre es honrado, tomando esa versión,
O mi Padre es glorificado cuando ustedes dan mucho fruto y muestran así que son mis discípulos. Tremendo eso, ¿verdad? Cuando ustedes tienen mucho fruto, honran al Padre. O sea, hermano, si yo no tengo amor, de nada sirven los cánticos. Te alabo, Padre, o no sé cómo diga el coro, ¿va? Te honro, te bendigo, Señor, y cantamos con palmas. Si no tenemos amor, ese cántico no pasa del techo. Pero cuando tu adoración es el resultado del amor profundo que el Espíritu Santo ha puesto en ti, el Padre es honrado. Y cuando tú levantas tu alabanza al Señor, el Padre se deleita, porque sabe que es la adoración que brota de una vida que está abundando en el fruto del Espíritu. Por eso Canaán, la vida de abundancia en el Espíritu, es tierra de vides. Porque tenemos que entender, hermanitos amados, que nuestra única fuente y razón de vivir se llama Cristo Jesús. Si usted lo cree, dele fuertes palmas al Señor. Aleluya. ¿Cómo vamos a ejercitar nuestro amor? ¿Cómo vamos a ejercitar nuestro amor? Amando, pero no al que lo ama a usted. Es que ahorita que está hablando el pastor de amor, solo termina el culto, me voy a con mi amiga del alma. No. Busque a su enemigo mayor y dele amor. Ahí se ejercita el amor. A veces mi esposa me dice, no saludes a esta gente, el menosprecio con que te traes, se molesta a mi familia. Pero le digo, hay que darles amor. Yo les saludo con amor. Si no me aman es su problema, pero yo les doy amor, porque yo quiero mantener mi corazón sano, hermanos. Yo quiero mantener mi corazón puro. Lo mismo tiene que ser usted. Ay, pastor, pero usted no sabe, esa persona que es mi enemigo, ese es primo hermano del diablo. Pero no importa, dele amor al primo hermano del diablo. Ámelo, porque se va a ejercitar su amor, aunque lo traten mal. La persona tal vez le va a arrugar la frente, la persona se va a burlar de usted, pero el que está sentado en el trono, que es el Padre, se va a complacer cuando vea que su vida está desarrollándose en amor. Se va a deleitar, hermano. Se va a sentir honrado. Aleluya. Mi Padre es glorificado. Mi Padre recibe honor, dice la versión que leyó hermana Silvita, cuando ustedes dan mucho fruto y muestran así que son mis discípulos. Tremendo. Pónganse de pie, hermanitos, oremos mejor al Señor. Gloria a Dios. Cierra tus ojos. Y una actitud de reverencia. Digámosle, Señor, yo quiero que tú seas mi única fuente. Yo quiero vivir, así dice una alabanza, yo quiero vivir solo para ti. Ese tiene que ser nuestro deseo. Yo quiero vivir solo para ti, Señor amado. Que tú seas lo más importante de mi existencia. Que tú seas lo más grande. Que tú seas mi todo. Que tú seas mi razón de vivir. Canaán es tierra de vides. No puede haber vida abundante si no estamos estrechamente unidos a la vid verdadera, que es Cristo Jesús. Tenemos que pedirle al Espíritu Santo que nos conecte con la vid que es Jesús, para que corra la savia de la vida del Espíritu y que mostremos cada día, hermano, la vida de Dios. Qué lindo saber que somos sus discípulos. Qué honra saber que pertenecemos al discipulado de Jesús.
No piense usted que pertenece a Ministerios Visión de Fe. Ese es un nombre. No piense que pertenece a Misión Cristiana Elim. Es un nombre. Pensemos que pertenecemos a la vid verdadera, que se llama Jesús, y que la vida santa de Jesús está siendo puesta en nuestra pobre vida humana, en nuestra vida con defectos, con errores, con debilidades. Pero estamos, hermano, aferrados a Cristo. Y aunque nos debilitamos y caemos, pero estamos aferrados al Señor, diciéndole: ¿a quién iremos? ¿A quién iremos? Si la fuente del conocimiento que da vida está en ti, Señor amado. ¿A quién he de ir? ¿En dónde me voy a refugiar? ¿Bajo qué sombra? Si solamente en ti está el conocimiento que lleva a la vida eterna. ¿Por qué no levantas tus manos, hermanito, hermanita amada, y le dices: gracias, Señor, por la vida que has puesto en mí? Gracias, Señor, porque yo no merecía esta vida nueva. Gracias, Señor, porque pusiste la vida santa y pura en mi espíritu, para que se vaya desarrollando cada día la imagen del bendito y glorioso Jesús. Oh, rabarabasamaravasanda, rabarabacandarabasayo. Gracias, Padre, por habernos puesto en la vid verdadera. Gracias porque somos ramas de esa vid, y el Espíritu Santo corre en nuestra vida, porque Jesús dijo: cuando venga el Espíritu Santo, de vuestro interior correrán ríos de agua viva. Siente esa vida como corre a raudales. Siente esa vida abundante del Señor. Siente como esa vida pasa por todo tu ser. Y si hay cosas que sabes que a Dios no le agradan, dile: Padre, pódame, Señor, para que pueda dar fruto abundante. Pódame. Yo quiero dar más fruto, Señor. O si el caso tuyo sientes que el fruto del Espíritu no ha fluido, dile: Señor, yo quiero el fruto. Yo quiero tu perfecto amor en mi vida. Yo quiero tu perfecto amor. Yo quiero tu perfecto amor en mi vida. Yo quiero sentir esa presencia maravillosa y gloriosa. Yo quiero experimentar, Señor amado, lo nuevo que trae esta vida abundante y maravillosa que tú has revelado en la persona de Jesús. Pon tu carácter manso y humilde. Pon tu carácter manso y humilde. Pon tu carácter manso y humilde. Cámbiame, Señor, que pueda renunciar a mi pobre humanidad, para que la imagen de Cristo se conforme cada día más y más. Que se conforme esa imagen santa en mi vida.